Mari Compuche, Inche Doris, Sáenz, Huaychapán Piñén, Inche Quimenfe, Universidad de Chile Meu, Bordoche Tugún Inche Meu. Bueno, me presento, soy académica mapuche de la Universidad de Chile. Estamos transmitiendo a través del programa de pueblos indígenas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, la Escuela de Ingeniería de la misma Universidad de Chile. Y estamos transmitiendo hoy a través también de la Universidad de la Frontera, Temuco, y también el portal Pirque Noticias, ¿ya? Por todos estos medios estamos transmitiendo, lo pueden ver a través de las páginas de Facebook y ahí también hay un número telefónico en Ufromedios para conectarse. Bueno, estoy acá con el doctor Enzo Sáenz, mi papá. Llevamos este programa, Doctor en Línea, desde fines de marzo. Él amablemente ha estado respondiendo preguntas y dando indicaciones en este periodo de la pandemia, por varios meses en este programa, contestando preguntas y dando indicaciones. Él es médico intensivista de la Posta Central y tiene una amplia experiencia y ha sido maestro de muchos médicos que están trabajando hoy en día en primera línea. Y además estamos con el doctor Octavio Aldea, ¿ya? Que es nuestro invitado especial de hoy día. Él es médico internista con un diplomado en medicina intensiva, es chilote por adopción, está ahí en Chiloé, amante de la fotografía, la buena música y de viajar, y hoy día también nos acompaña y nos va a contar qué está pasando desde Chiloé. Y primero que nada le damos la palabra a mi papá, que nos va a contar de la situación actual, ya nos va a presentar como siempre lo que está pasando en Chile y posteriormente ahí le vamos a hacer preguntas al doctor Aldea. Gracias. Papá. Bueno, para mí es un agrado ya estar con el doctor Octavio Aldea, a quien conozco hace 15 o 20 años, ¿ya? Y con el cual hemos hecho diversas actividades en conjunto, ¿ya? Hoy día tenemos una tranquilidad expectante, ya, porque resulta de que la situación general del país es infinitamente mejor que la que teníamos a mediados de junio, salvo algunas zonas del país que nos preocupan mucho, como la zona de Magallanes. Hoy día los números son estos: tenemos 12.700 casos activos. Recordemos que llegamos a sobre 30.000 casos activos. Ya yo les he dicho a ustedes que bajo 20.000 casos activos el sistema de salud soporta bien. En 2 semanas se hospitaliza un 3 a 5%. 12.000, 13.000 casos es manejable con la infraestructura actual. Tuvimos hoy día más casos diarios, habíamos tenido bajo 1.500 por varios días, hoy día se contabilizaron más, ¿ya? Eso también tiene relación en que se hacen muchos exámenes. Fíjense ustedes, 37.000, casi 40.000 exámenes, o sea, es mucho. Ahora, la tasa de positividad se mantiene bajo lo recomendado por la OPS, que es bajo 10%, está oscilando alrededor del 5%, que es una cifra significativa, pero dentro de un marco aceptable. El número de fallecidos hace rato que está bajo 100, que es doloroso de todas maneras, e incluso hemos tenido muchos menos que esto, ¿ya? Y la cantidad total de pacientes COVID conectados a ventilación mecánica es de 655, que es una cifra completamente manejable por el sistema. Aquí quiero llamarle la atención especialmente la situación de Magallanes. Fíjese que Magallanes aporta de esos 2.200 casos que hubo activos actualmente, 282. Calculen ustedes que aporta más casos que toda la zona de Valparaíso, que tuvo 177 casos nuevos. O sea, Magallanes tiene mucho más casos que en todo Valparaíso y tiene más casos que la región de Biobío, Concepción, Talcahuano, que la población es muy más grande.
digamos, de todo el país, el que tiene más casos nuevos después de la región metropolitana en Magallanes, ¿ya? Para que ustedes, eso todavía está bastante caliente, ya este es el número total de casos activos que es manejable, menor de 13.000. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la Sociedad de Medicina Intensiva? Dice que hay prácticamente 700 enfermos ventilados con COVID. Sin embargo, los ventilados totales son poco menos de 1.200. O sea, entre 700 y 1.200 hay 500 casos ventilados que no son COVID. Esto no sucedía en junio, en que prácticamente antes de junio se paró toda la cirugía y quizás muchos enfermos con accidentes vasculares, infartados u otros tipos, no tuvieron acceso fácil o fueron postergados. Ahora en ese espacio hay alrededor de 500 enfermos que es la diferencia entre este número y este número, que están ingresando a las UCI para ventilación mecánica desde otras causas. Algunas de esas son optativas, por ejemplo, operaciones complejas que se podrían postergar en caso de estar urgido. Pero estamos tranquilos porque solo se ha ocupado el 46% de los ventiladores mecánicos. ¿Ya? Se está trasladando mucha gente desde Magallanes a Puerto Montt y a otras zonas. Ahora, como tenemos el gran invitado de Chiloé, ya yo estuve viendo el diario local ahí. Y bueno, si bien Chiloé al parecer está bastante tranquilo, está entre 2 y 3, ahí ya nos contará el doctor, siempre hay cierta preocupación. Dice que hubo 14 nuevos casos y que el total de casos acumulados es 242. Ahora, se han defendido. ¿Por qué se ha defendido la isla? Porque hay un férreo cordón sanitario a la entrada de la isla. Así que yo amo mucho la isla de Chiloé, ya de hace más de 20 años voy regularmente, tengo ahí una casita y también una pequeña embarcación en la cual la he disfrutado mucho, y lo que más añoro es que este cordón sanitario lo saquen para pegarme allá a ver cómo está el campito, ¿ya? Y bueno, el doctor Aldea ha dirigido la UCI del hospital de Castro desde antes que existiera el hospital moderno. Él ya se ve muy joven, pero lleva como 30 años en la isla, ya tiene muchos hijos, ya, y tiene una gran trayectoria. De manera de que yo, que siempre he tenido predicción de viajar a regiones, porque creo que siempre ha sido un deber nuestro de ayudar a las regiones, ya capté hace muchos años que el interlocutor válido era el doctor Aldea. ¿Ya? Con él lo entendíamos, desde antes que existiera el Hotel Enjoy. Claro que después ya había prácticamente todos los médicos querían ir para allá, ¿ya? A hacer clases, etcétera, y nosotros teníamos que seleccionar el grupito mejor. Hotel Enjoy, me acuerdo, tengo archivos del año 2000, adelante de muchos cursos, no recuerdo cuántos, ¿ya? Y siempre el doctor Aldea, por ejemplo, aquí, historia y evolución de las UPC en Chiloé, ¿se fijan? Y varios otros amigos, el doctor Albán Cortés, muchos amigos, el doctor Araya, ya. Con eso disfrutamos mucho las idas a Chiloé y las tertulias, que es una cosa fantástica. Así que lo que más añoro es saber que el doctor Octavio nos cuente su experiencia en Chiloé. Él ama la isla igual que a nosotros, y nos cuente cómo fue organizar una UPC y qué rol ha tenido antes y después y durante la pandemia, ¿ya? Y yo voy a dejar esto aquí para escuchar al doctor que estuvo bien. ¿Y puedes dejar de compartir, papá? Sí. Exacto. Doctor Octavio, ahí le damos la palabra. Ya, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Gusto de verlo nuevamente, doctor
Sáez, gusto de conocerte, Doris. He visto un par de las presentaciones que ustedes han hecho hacia atrás con nuestro entrevistado, el doctor Santander, lo vi hace poco. Bueno, la verdad es que efectivamente ya hizo una introducción bien completa el doctor Sáez. Yo llegué acá a Chiloé el año 91, llegué después de conocer por primera vez Chiloé el año 89, cuando me recibo mi título de médico, decido primero tomar unos días de vacaciones, porque para fortuna mía tenía trabajo casi inmediato en un lugar cercano a Santiago, donde hice mi internado rural, en Codegua, frente a Graneros. Pero decidí tomar unos días de vacaciones y ahí vine con un colega a quien había conocido mientras hacía el internado yo de medicina interna. Él estaba haciendo su beca. Creaba una amistad bastante buena y él planificó un viaje al sur. Yo no tenía pronosticado salir de vacaciones y todos los años nosotros íbamos a Tongoy. Mi mamá es oriunda de Coquimbo, así que para nosotros la familia era Tongoy, verano era Tongoy, y venir al sur era, bueno, entre quedarme en Santiago y venir al sur, acepté la invitación. Íbamos a venir inicialmente 4 amigos, 2 no pudieron, así que vinimos en una carpa que no tenía ni cubretecho, nada, como pudimos con unos pocos pesos, y nos vinimos en una camioneta y llegamos hasta Chiloé. Y ahí conozco por primera vez, yo lo que era de Rancagua al sur, yo no conocía el sur de Chile. Y el sur, yo digo, fue maldito porque me recibió con su mejor cara, cielo despejado, tibio, todos estos paisajes que uno ve, los lagos, las cascadas, los volcanes, todo en su esplendor, los contrastes de colores, el cruce del transbordador, una maravilla. Y fue mi primer como contacto y primer imán que tuve acá con la isla. De ahí volvimos, fueron 7 días nada más, me puse a trabajar y al otro año quería tomar vacaciones, pero había trabajado un tiempo corto en un consultorio, me cambié a otro y me exigieron tener el año completo en el otro. No me sumaron lo anterior, así que por lo tanto no tuve posibilidad de vacaciones ese verano. Y finalmente viajé para la Semana Santa del año 90, para la Semana Santa del año 90, que pedí unos días entre administrativo y todo, logré agarrar unos cuantos días. Yo trabajaba al interior de Ovalle en ese tiempo, y vine con mi mamá y mi hermana, vinimos y llegamos hasta Puerto Montt. No cruzamos a la isla de Chiloé, mucha lluvia nos tocó, pero conocimos otros lugares. Segundo viaje, ya el 91, ya con posibilidad de vacaciones, vengo por tercera vez. En ese momento mi hijo mayor ya está nacido, tiene meses. Nos vinimos en tren con su mamá, un viaje muy así, digamos, como sin ningún tipo de lujo, nada. Y ahí llego nuevamente a Chiloé. De nuevo me recibe con su mejor cara Chiloé y ahí tomo la decisión yo de que si encuentro trabajo acá me vengo. Se lo comunico a mi mamá después se lo comunica a un ex compañero mío de la carrera que estaba haciendo la beca de anestesiología. Un compañero de él había trabajado aquí en Castro y su esposa era la directora del hospital, así que se dieron todas las conjunciones y finalmente presento mis papeles y llego acá el año 91. Así que desde ahí empecé a ver este hospital crecer y ahí les puedo contar después algunas otras anécdotas. No, qué interesante. Cuéntanos de las UPC y de tu labor a formar un equipo de intensivo, que es muy difícil formar. Bueno, cuando yo llegué acá, el hospital era un hospital bastante básico, tenía las 4 especialidades básicas, muy pocos médicos, no recuerdo el número, pero no eran más de 3 médicos por especialidad básica. Estoy hablando de medicina, cirugía, pediatría y obstetricia, nada más, 2 médicos por turno. Y en esa oportunidad existía una unidad que se llamaba la UCE, la Unidad de Cuidados Especiales, que había sido formada por una enfermera, la había liderado desde tiempo antes, y era una unidad muy simple, donde en realidad era más que nada el nombre, pero se tenía 1 o 2 monitores, eventualmente un ventilador mecánico, un lugar donde uno podía eventualmente darle una atención un poquito más vigilada a los pacientes críticos, pero era poco lo que se podía hacer. El turno, por ejemplo, eran 2 médicos de turno para todo el hospital, así que por lo tanto al paciente se le pasaba la visita en la mañana y de ahí no lo veía nadie hasta el otro día, ¿no? Entonces, bueno,
Y así después esto fue creciendo. Después se empezaron a hacer las gestiones para normalizar el hospital, pasaron varios años, después ya fue aumentando el número de médicos por turno, yo me fui a hacer mi especialidad y retornando a la especialidad yo volví el 2001 como internista. El equipo directivo que está en ese momento empieza ya a ponerle mucha energía a lo que era el tema de la normalización del hospital. Y ahí se empieza a trabajar de lleno, y en ese momento la directora que estaba en ese momento trabajó muy de lleno, con mucho conocimiento, y tuvimos que ir pasando porque esa UCE en realidad era para los efectos prácticos, era una sala común, no en una sala básica. Entonces tuvimos que empezar a hacer una serie de subidas como de nivel, considerarla como una unidad de intermedio para poder tener equipo exclusivo para esa unidad, enfermeras o paramédicos que antes iban de otros servicios a ver a los pacientes. Y así se fue después haciendo este proyecto de normalización. Y ya logramos que fuera aceptado, y en la construcción del hospital, que se empieza a hacer alrededor del año 2006 o 2005, a fines por ahí, en esas nuevas salas que se construyeron, nuevas alas del hospital que se construyeron, estaba la UPC, ¿eh? Nosotros hasta ese momento contábamos con la UCE, que eran 5 camas, la UPC tenía 8, pero nosotros nos cambiamos a la UPC nueva el año 2007, pero usando todavía 5 camas. Nos faltaba todavía el hecho de tener equipo residente completo, y de ahí fue aumentando. De hecho, en algún momento, por ejemplo, el internista de turno tenía que ver la UPC y a su vez ver la urgencia, ¿eh? La urgencia, que era una cosa impensada. En un momento uno tenía 2, 3 pacientes graves en la UPC y llegaba uno grave a la urgencia y era el mismo médico que tenía que ser responsable. Bueno, eso empezamos a pelearlo en su momento. Me tocó también a mí liderar bastante esa exigencia hacia el hospital, que si el hospital va a ofrecer a la comunidad un tipo de servicio, cartera de servicio, tiene que dotarla con el equipamiento humano y con el equipamiento técnico necesario. No pueden ser las cosas a media por ahorrarse un poco de plata. Bueno, la cosa que a través del tiempo decimos que hoy, por ejemplo, con orgullo decimos que tenemos residente permanente para la unidad de paciente crítico. Hoy hay residente de medicina aparte. Antes nosotros también dejamos de ver la urgencia, pero también teníamos que ver medicina. Hoy hay residente de medicina. Hoy tenemos kinesiólogo las 24 horas, hace ya bastantes años, ¿eh? Cosa que todavía no lo hemos logrado, por ejemplo, para las salas, que es una cosa que yo sigo sin entender. ¿Por qué un paciente con patología neurológica o respiratoria que tiene kine de lunes a viernes, por qué el día inhábil no la va a tener? No puedo entender. Se complican, se acaban los pacientes, después incluso muchas veces vuelven a UPC. Bueno, contamos con, si bien no es exclusivo para la unidad, pero por ejemplo fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisiatra, ha ido mejorando mucho ese tema. Y en eso, bueno, también me tocó también a mí tener un rol bastante activo en lo que es la incorporación del tema de ecografía en paciente crítico, donde es un tema que yo empecé a escuchar desde hace muchos años, que era muy útil, porque cuando uno va a los congresos de intensivo, uno siempre se encuentra que lo último pasa a ser una máquina que lee lo que está debajo de la lengua en el paciente séptico, y uno lo ve como una cosa totalmente lejana. Y el tema de la ecografía era decir, mira, este equipo súper sencillo, que cualquiera lo puede usar, te puede responder muchas dudas. Y empecé a ponerle mucho tino, y después de mucho leer, de mucho informarme, partí yo mismo, ya dejé de hacer turno, ya cumplí el artículo 44, digamos, dejar ese turno, y hacer una capacitación. Tuve en París 3 meses el año antepasado. Conocí personalmente al doctor Daniel Lichtenstein, el padre de lo que es la ecografía de paciente crítico y pulmonar, el padre que de sus propias manos le hizo un libro. Así que por lo tanto me instruí muy bien, y eso lo empecé a transmitir también a la gente que hace turno, y hoy en día es un método que se usa mucho en la urgencia, en sala, muchos colegas que han logrado responder una serie de dudas en el momento que tenemos el paciente grave. Y también dentro de los cursos que usted ha mostrado, doctor Sáez, el año pasado también con orgullo puedo decir que tuvimos acá mismo en el Enjoy al doctor Lichtenstein
y al doctor Tilali Anane de otro de los hospitales de la UPC, donde yo hice mi capacitación en 3 meses. Así que la verdad es que, bueno, es todo un equipo también, el equipo de enfermería, los colegas, las cifras que tiene la UPC en este momento en cuanto a mortalidad han ido mejorando año a año. Los colegas que tenemos que hacer turnos ya son todos internistas, han hecho becas, llevan años trabajando, entonces se va tomando experiencia y eso se traduce también en buenos resultados. Doctor, pero de todas maneras cuéntenos un poquito más en el hospital de Castro si ha estado un poco estresado el sistema en cuanto a si ha habido personal suficiente, la cantidad de pacientes durante esta pandemia. Yo dejé la jefatura de la unidad de paciente crítico, la dejé en marzo de este año. Me había tocado empezar a ver este tema al principio, cuando todavía no teníamos casos, creo que todavía no había casos en Chiloé todavía, no había casos, por lo tanto tampoco obviamente ninguno hospitalizado, pero empezar como a prepararnos, cómo lo íbamos a hacer. Dejé la jefatura por distintas razones y después la asume otro colega y ahí finalmente lo que se decidió, que básicamente lo que se ha hecho en todas partes, que es poner una UPC COVID, los enfermos COVID en un lado, y la UPC no COVID en otro lado. Yo he quedado todo este tiempo en la no COVID, así que por lo tanto yo no he tenido ningún contacto con los pacientes COVID, no he visto ninguno. Por una parte lo he encontrado hasta entretenido, fíjate, porque quizás no me gustaría estar viendo siempre una sola enfermedad. A mí me gusta en el tema crítico ir variando, los pacientes cardiológicos, el que llega choqueado, el que hay que empezar a jugar con los diagnósticos posibles. Así que he estado en la UPC no COVID, pero me he enterado que en el tema de la COVID no nos hemos visto para nada superado ni en riesgo de colapsar, para nada. Inicialmente hubo como 3 pacientes simultáneamente graves con estado de ventilación mecánica, con ningún fallecido en este momento en el hospital. Ha habido 2 casos de fallecidos, pero en domicilio. Y después en muchos casos sin pacientes. Actualmente, por lo que tengo entendido, no hay pacientes hospitalizados. La semana pasada creo que hubo 1 o sospecha, así que por lo tanto la cosa ha estado bastante tranquila aquí. Excelente. A la isla es un remanso. Sí, bueno, y tenemos la posibilidad que también como las puertas de entrada a la isla son muy controlables. De hecho, por ejemplo, los vuelos de LAN se acabaron. LATAM dejó de hacer vuelo acá, que ojalá se retomen, porque para nosotros el inicio de los vuelos desde acá fue un alivio muy grande. Que el avión a uno lo deje y uno se tome el auto y en 11 minutos esté en su casa, es una cosa que era impagable. Así que terminaron los vuelos, después está la entrada básicamente por el canal de Chacao, no hay otra. Entonces de alguna manera es más fácil poder controlar el acceso de gente. O sea, turismo no hay. No, la verdad no se ha visto para nada turismo, que es una de las cosas que en Chiloé históricamente turismo era verano, pero después con todas las cosas que fueron mejorando, digamos, en Chiloé, cuando llegó el casino, Enjoy, empezaron a llegar muchos hoteles que se instalaron en zonas rurales y hoteles muy bonitos que ofrecían una serie de prestaciones y entretenciones para la gente. Empezó a extenderse el turismo a todo el año, prioritariamente, obviamente, en verano. Pero muy buenos restaurantes, la gama de restaurantes que hay hoy en día en la zona de Castro es muy buena. Así que también eso se ha visto resentido por el tema de la pandemia. Ok, aquí hay varias preguntas para los dos a lo mejor. Aquí preguntan, papá, a través de Portal Pirque Noticias, ¿cree usted que ya la vacuna pase de este año y recién en otoño 2021 se tenga en Chile en realidad? Hoy día escuché una entrevista que le hicieron al ministro de Salud sobre este tema, ¿ya? La verdad es que el nuevo presidente se refirió a que habían firmado contratos con 3 compañías. Firmaron con una compañía china, ¿ya? Firmaron también con AstraZeneca, que es la de Oxford, que se había un poco caído por un caso complicado, y además con Pfizer, que tiene convenio con Estados Unidos. Y al final se están comprometiendo a comprar más de 32 millones de vacunas.
la verdad que tiene una letra chica. La letra chica dice de que solo se va a concretar siempre que el ISP la autorice, ¿ya? Entonces, por otro lado, yo sé que no está todavía definido si cada persona se va a poner una dosis de vacuna o tiene que ponerse 2 dosis, ¿ya? Yo lo que sé que la vacuna de Oxford está construida con 2 dosis. La vacuna que están construyendo los rusos también está construida para 2 dosis, ¿ya? De hecho, Putin habló que dentro de los primeros vacunó una hija que tuvo un fiebrón más o menos y después a las 3 semanas le volvió a poner otra dosis y decía sobrevivió, así que autorizo la vacuna. Bueno, en Occidente las cosas no son tan simples, ya exige estudios mucho más largos, así que y el ministro dijo que estas 3 compañías han dicho que tendrían capacidad de entrega el primer trimestre del 2021, ¿ya? Ahora, yo pienso que la primera que esté probablemente la van a traer, pero olvídense, esto va a ser para el personal de salud, primero. Calcula de que entre el personal de salud y los viejitos somos 5 millones y medio, ¿ya? La gente joven como tu hija o los estudiantes parece que lo van a tirar para la cola, ¿ya? Y no sé, yo creo que va a haber que poner alguna prioridad si este país quiere salvar la educación, porque la educación sería indispensable mantenerla, ¿ya? No se puede perder 2 años seguidos, ¿ya? ¿Te fijas? Así que esa es la situación respecto a... Oye, papá, pero igual recuerdo que tú mismo comentaste que la vacuna de Oxford, aquí vuelven a repetir, que la vacuna de Oxford ya tenía efectos secundarios. Si eso atrasaría... Sí. Un caso de una mielitis que tiene muchas causas la mielitis, generalmente por infecciones virales, pero también por vacunas. La mielitis es un problema como de autoinmunidad, en que se confunde el organismo y no solo ataca el virus, sino que ataca proteínas de la médula espinal. Y depende del nivel, si te queda paralizado solo las extremidades inferiores o las superiores o te impide respirar. Es un cuadro que puede ser grave, pero tiene muchas causas. Y no sé cuántos miles de gente habían vacunado y hubo un caso y aparentemente ya dieron el vamos que iban a seguir poniéndolo. En todo caso, como tú comprenderás, yo no estoy nada entusiasmado de ser conejillo de India hasta un buen tiempo más. Tendré que quedarme escondido, pero en general, tú sabes, yo nunca he sido muy proclive. Salió un medicamento y ya lo estoy recetando, ¿no? Yo espero prudentemente, muchas veces, y recuerdo el caso de la talidomida, salió algo re bueno para dormir, en fin, y lo recomendaban, yo nunca lo receté felizmente, y tuvo consecuencias atroces. Así que en esto hay que ser especialmente prudente. Perfecto. Doctor Octavio, que aquí hacen una pregunta, yo creo que con lo que estaba comentando de los vuelos. Desde Ufromedios Temuco preguntan ¿qué medidas se deberían tomar cuando se retomen los vuelos? Porque es bien importante también para la isla. Sí, bueno, yo creo que hay que ver cómo va a estar la situación sanitaria en ese momento, pero yo creo que de todas maneras, bueno, ahora escuchaba yo que hay lugares donde se están levantando la barrera sanitaria, pero de todas maneras en la isla serían las 2 grandes puertas de entrada a la isla, que sería el canal de Chacao y el tema del aeropuerto. Ahora, no creo que sea un problema poder tener un control ahí, porque, por ejemplo, en condiciones normales había 5 vuelos a la semana, tampoco era una gran cantidad de vuelos, siempre venían llenos, eso sí. Entonces, por lo tanto, sería programar para atender una cantidad de gente que va a venir 5 veces a la semana. Por lo tanto, se podría tener un control, yo creo, bastante estricto y con harta seguridad de que eventualmente no entre gente contaminada. Ya, pero esa gente tendría que hacer cuarentena.
No, no, Es que depende, yo creo, de dónde venga, porque las cuarentenas ahora se están haciendo, si es que vienen obviamente de lugares que están con, por ejemplo, hay una norma que se envió aquí del Servicio de Salud con Puerto Montt. Puerto Montt, por ejemplo, estuvo en cuarentena, no sé si todavía estará o se habrá levantado ya, pero en el momento, si alguien tenía que ir a Puerto Montt por razones que no fueran, por ejemplo, si hubo que trasladar un paciente y tuvo que ir un equipo médico que lo acompaña, el chofer, el paramédico, la enfermera, ellos no hacían la cuarentena al volver. Pero cualquier persona que iba por una razón ajena a esto, tenía que hacer la cuarentena a la vuelta. Incluso, si es que uno, por ejemplo, yo tuve que viajar por una situación de fallecimiento de un familiar o por un problema de salud impostergable mío, yo a la vuelta igual tenía que hacer cuarentena. Y el servicio me cubría esos días, me lo justificaba, digamos, mi ausencia. Pero si yo, por ejemplo, salía por alguna otra razón y volvía, tenía que hacer la cuarentena y ver de qué manera justificaba, con vacaciones, con permiso sin goce de sueldo, pero era porque Puerto Montt estaba en cuarentena. Perfecto. A contar de mañana lunes está autorizados los viajes interregionales, pero tienen que ser de zonas que tienen igual nivel de paso a paso, o sea, tercero, cuarto, y no sé si segundo, pero absolutamente no se puede salir de una zona en cuarentena, ni tampoco llegar a una zona en cuarentena, ¿ya? Y me sorprendí, porque yo dije, bueno, si Chiloé está en fase 3 y yo estoy en Providencia fase 3, puedo ir soplado para allá. Pero parece que los chilotes armaron escándalo y dice que ellos van a mantener el cordón sanitario y todo, ¿ya? Ahora, yo puedo decir que vivo allá porque pago luz, agua y servicios allá, no sé. Pero en todo caso creo que va a tener que aguantarme más tiempo que haya claridad en el asunto. Porque vendría yo de una zona de etapa 3 a otra que está en etapa igual 3 o 4. O sea, mejor, porque en Chiloé la cosa está bastante calmada. Uy, acá hay una pregunta, yo creo que de un doctor, voy a tratar de pronunciarlo, Dabubi, ¿ya? Que pregunta de colega a colega. Dabubi. Pregunta de colega a colega, ¿qué experiencia dejará para la historia la pandemia COVID en IAAS? No sé a qué se refiere. Infecciones intrahospitalarias. Bueno, sí. El doctor Dabubi es un colega que trabaja acá con nosotros. Es un alias que él tiene porque seguramente tiene problemas con la justicia, algo así. Entonces, siempre lo usaba en redes sociales. Bueno, yo creo que el tema de o sea, en primer lugar, esta pandemia a nosotros nos está enseñando día a día. Nosotros, este último año nuevo no teníamos idea que existía este bicho. Noticia aislada de que estaba saliendo en China, pero después hemos estado aprendiendo mucho. Y el tema de IAS también es lo que son infecciones asociadas a la atención de salud, es un tema del que uno aprende a diario, no solamente por el tema del COVID, todas las infecciones que uno puede transmitir en un paciente, sobre todo en los pacientes críticos. A nosotros nos exigen siempre estar con los cursos de 120 horas de infecciones asociadas a atención de salud al día, y es un tema no menor, o sea, para el tema de UCI, prolongación de estancia en UCI, aumento de tasas de mortalidad, mayor consumo de antibióticos, es un tema no menor, pero creo que también esta pandemia va a servir para hacer todas estas medidas, porque si uno ve, yo no sé cómo ha sido la realidad en otro lado, pero yo he visto que todas estas medidas de la mascarilla, del distanciamiento social, del lavado de manos, de evitar que a los locales entre gente masivamente, que la controlen afuera y toda la cosa, ha hecho, por ejemplo, que no haya nadie resfriado. No hay nadie resfriado. Aquí en Chiloé yo no he visto a nadie resfriado. O sea, igual los que tienen síntomas respiratorios, todos se atienden en un lugar X, donde se le toman las pruebas, pero básicamente uno no ve gente resfriada. O sea, y eso es también por estas medidas que se han tomado. Entonces yo creo que también va a dejar la enseñanza de que quizás a futuro, terminada la pandemia, ya nunca más vamos a estar digamos, agrupados masivamente, es decir, la mascarilla, el distanciamiento social. Yo creo que eso va a ser un cambio de actitud. Y en el tema de infecciones, yo creo que va a ser una más de la que hacemos normalmente
en los hospitales y en la unidad de crítica sobre todo. Papá. Yo como médico más antiguo que tengo, durante muchos años lidié por bajar las infecciones intrahospitalarias en la UBC, la UCI, etc. Y básicamente el problema era el toqueteo de los pacientes, ¿ya? Los bichos no tienen alas, ¿ya? Son manos transportadas y costó mucho, digamos, hacer de que todo el personal de salud se lavara las manos antes de tocar a un enfermo y al salir se echara alcohol gel. Pero después seguimos en que los bichos no solamente estaban en los pacientes, estaban en los teclados de los ventiladores, en las pantallas de los monitores, y que no había ninguna razón para estar apoyado en las camas. De repente, a mí en esta locura se me ocurrió poner en intermedio, por ejemplo, una raya amarilla en el piso, y llegaba la constelación de especialistas, nefrólogos, cardiólogos a ver un enfermo. Antes, algunos terminaban sentados en la cama, la radiografía encima y toqueteándolo. No, el doctor Sáez dice que pasa esa línea, le va a dar un rayo mortal. Solo autoriza que un especialista toque al enfermo y antes se lave las manos. Oye, y con esa conducta me bajaron mucho las infecciones. La verdad es que esto ha potenciado eso y tú tienes razón. A pesar que se vacunaron más gente que nunca de influenza, tampoco ha habido influenza, tampoco hubo respiratorio sincicial. Claro que el que los niños no vayan a clase evita el sincicial respiratorio, pero comprende, no se puede quedar sin educación los chicos, ¿ah? Pero ha habido un aprendizaje. Y algunos se lamentan porque ahora no va a poderse saludar uno de beso. Y algunos decían, a la francés, un besito aquí, otro besito aquí. Ah, yo soy griego, decía, son 3. Toda esa frescura ya no se van a poder ver, son cosas del pasado. Ahora uno no se puede acercar a las damas, ¿ya? Y hay que saludar así de lejos, ¿no es cierto, hija? Sí. Oye, bueno, acá recordando que estamos transmitiendo por UFRO Medios Temuco, estamos transmitiendo también por el programa Pueblos Indígenas de la Universidad de Chile y portal Pirque Noticias. Y referente a Pirque, Puente Alto, queríamos preguntarte, papá, y también asociado a que acá una persona comenta que hay ciertas comunas o regiones que han ido aumentando los casos. Sabemos que aquí en Pirque van a sacar el cordón sanitario, es una realidad. ¿Qué recomendaciones le darías tú a la comunidad hoy, a Pirque en especial? La verdad que yo conozco mucho la zona, solía ir los fines de semana a Pirque, ¿ya? A un campito chico pero muy bonito, ¿ya? Y resulta que conozco bien ahí. Pirque se ha mantenido como rural. Entre casa y casa, entre parcela y parcela hay 500 metros o 2 cuadras, así que ahí no ha entrado el COVID, han sido casos esporádicos. Sin embargo, al lado acá, el río Maipo, donde está ya Puente Alto, eso es un hervidero de gente. Cuando uno va a la plaza de Puente Alto, está lleno de negocios. Hay toda clase de negocios chinos y de otras cosas. Es un bullir de gente. Y la verdad es que hay mucha gente que vive en Pirque, pero trabajan en Santiago. Hay algunos médicos, el doctor Godoy, que tú conoces, vive en Pirque y trabaja en el Sótero del Río, ¿ya? Así, y entonces hay un movimiento. Los movimientos por trabajo, eso pasa en el cordón sanitario. Ahora, durante un tiempo, el supermercado de Pirque estuvo bastante desabastecido y había mucho reclamo, de manera que ahora lo han abastecido un poco más, pero yo temo que al salir el cordón sanitario, primero va a haber el desbande de la gente de Pirque que ellos no han tenido acceso al mall chino, porque no hay mall chino en Pirque, ¿ya? Y no han tenido acceso a las grandes malls que hay en la zona de Puente Alto.
¿ya? Así que van a ir todos. Y lo que es peor, los de Puente Alto, que tiene zonas de mucha pobreza y otras de mejor condición, pero que ha tenido cifras atroces, que recién la está moderando, lo único que añoran es si no lo dejan ir a la casa en la playa, se van al Clarillo, ¿ya? O se van a ir a la Baquichada, ya esos restaurantes famosos de Pirque. Entonces va a ir un intercambio que yo creo que van a tener que ser muy prudentes, ¿ya? O sea, tanto la gente de Pirque cuando vaya a Puente Alto tiene que usar todas las protecciones necesarias y yo creo que algún tipo de control tendrán que hacer porque la zona de Pirque, siendo rural y permitiría a mucha gente, la verdad que la gente se concentra en ciertos sectores, ¿ya? En ciertos restaurantes y cosas que se pueden llenar absolutamente y ser grandes focos de contagio. Así que yo los llamo a tener prudencia. Yo creo que es bueno para la economía algún grado de liberación, pero puede traer esa consecuencia un retroceso en el paso a paso. Perfecto. Hay varias preguntas, ya vamos a ir cerrando, eso sí. Y aquí hay una pregunta, en realidad, a lo mejor el doctor Octavio nos puede contar un poco qué pasa en Chiloé con respecto a esta pregunta también, porque aquí cuentan que en Temuco, si la situación aún es crítica, acá cuenta una persona, sé de un familiar que no lo han podido atender de su enfermedad porque no hay médicos, están llenos los consultorios. Me imagino que en muchos lugares en las mismas condiciones. Bueno, yo también a través de mis familiares sé que Temuco, generalmente Temuco, Nueva Imperial, la zona, la región de la Araucanía, hay pocos especialistas y nos gustaría un poco que nos contara nuevamente si hay falta de especialistas también en Chiloé, no solamente por el COVID, sino por otras patologías. Bueno, ha llegado mucho médico extranjero, mucho médico venezolano en el último tiempo, en el último año sobre todo. A ese respecto también ha sido una situación que desde antes hubo llegada de médicos extranjeros donde, por la información que yo tengo, había un convenio entre autoridades de los distintos países en que, por ejemplo, la gente que venía aquí a Chiloé no tenía la necesidad de haber convalidado. Eso estoy hablando de varios años atrás, que no sé si ahora habrá cambiado. Había harto médico general en los consultorios de atención primaria, y aquí llegaron harto especialistas. Yo creo que en el último año ha aumentado mucho, incluso subespecialistas que han llegado al Hospital de Castro. Actualmente llegó una cardióloga, un médico vascular, ahora hace poco un médico que también tiene preparaciones como broncopulmonar, etc. Entonces, en un momento, por ejemplo, nosotros, o sea, la dotación de especialistas que nosotros hemos tenido a través de los años en el Hospital de Castro, por lo menos, ha ido aumentando y ha ido cubriendo varias necesidades que antes, digamos, teníamos que trasladar. Ahora, en el tema puntual de la pandemia, se dejaron de hacer inicialmente varias actividades que eran electivas. En Poli, por ejemplo, de medicina, estuvo suspendido desde marzo hasta julio más o menos. En julio se empezaron a retomar los Poli y por ejemplo, recién estábamos viendo pacientes con artritis reumatoidea que su último control había sido en septiembre del año pasado, por ejemplo, ¿ah? Entonces, un montón de tiempo retirando remedios sin saber cómo estaban sus exámenes, etc. Pero eso ya se retomó desde julio, y ya eso ha ido de alguna manera ya como poniéndose al día. Estoy hablando a título de lo que ocurre en medicina interna, que es el área donde yo trabajo. Pero sé también que los otros polis también están retomando sus actividades. Entonces, lo que tenemos que ver ahora también, qué va a pasar cuando todos aquellos pacientes no COVID que requirieron traslado por alguna cosa de la atención primaria, ahora nos llegue esa oleada de interconsulta y tengamos que empezar a darle, va a ver qué lista de espera nos va a quedar a ese respecto. Pero en el tema puntual de especialidades, la verdad es que el Hospital de Castro, o Castro en sí, ha estado de alguna manera bien cubierto en los últimos años. Hay especialidades que nunca hemos tenido,
que requieren, por ejemplo, neurocirugía, nosotros no la hemos tenido nunca. Entonces todo eso se deriva a Puerto Montt. Cardiocirugía no la hemos tenido nunca, siempre hay que derivarlo lo más cerca de Temuco. Entonces, pero otras especialidades que yo le hablaba que llegué aquí el año 91, que no existían hoy día, oftalmología, otorrino, dermatología, cirugía infantil, qué sé yo, hasta temas de medicina alternativa han ingresado acá al hospital, como parte del hospital, donde sé que colegas ven esta cosa de las flores de Bach, el Reiki, qué sé yo, la acupuntura, y que están... ¿Y medicina indígena? ¿Y medicina tradicional indígena? No sé específicamente esa, pero sé que ha entrado esta otra que había hecho alusión y que están de alguna manera incluso cuando uno hace una interconsulta por alguna otra cosa, y como ahora son todas electrónicas, entonces uno pone ya hospital de Tino, hospital de Cacho. ¿Qué especialidad? Y en el listado aparece, por ejemplo, acupuntura. Entonces, está incorporado eso también. Así que desde ese punto de vista, hemos tenido la posibilidad de solucionar varias cosas acá ya sin tener que derivar. Perfecto. Me alegro que Chiloé está mejor preparado y tenga más especialistas. Papá, mira, acá hay una pregunta que me gustaría que de todas maneras la contestaras, porque es una persona enferma. Dice: doctor, hay un matrimonio que ella es COVID positivo y el marido no. ¿A qué se debe? ¿Existen personas con inmunidad? La verdad es que uno debería tener datos de tiempo, ¿verdad? Yo he conocido algunos casos en que se enfermó una sola persona y la otra persona nunca se enfermó. Ahora uno dice, a lo mejor hicieron bien las medidas. Las medidas en una casa es que la persona enferma se recluya en su dormitorio, prácticamente, que use servicio exclusivo, ¿ya? Que se le lleve a la pieza los alimentos, que entregue la ropa para ser lavada, que use el baño en forma exclusiva una vez al día y que se use cloro, etc. Pero comprenderán que es muy difícil un aislamiento completo. Ahora, si la persona comparte la misma pieza, es casi indudable que se puede contagiar. Ahora, no todos los contagiados hacen síntomas. Saben ustedes que hasta el 80% son enfermedad leve y hay de ese un porcentaje que son casi absolutamente asintomáticos. Entonces, si hay un test positivo, lo peor que puede hacer la pareja correr a hacerse COVID al tiro, porque puede que le salga negativo, y la verdad sería un negativo mentiroso, porque entre que te contagias y el test PCR que sale positivo, se requiere que el virus se multiplique, y eso es más seguro hacerlo al quinto o sexto día. O sea, cuando alguien en la familia da COVID, todo hay que aislarse, pero no hay que esperar nomás. Hay que esperar ojalá 6-7 días y ahí hacerse el examen para ver si eres positivo o no. Y si pasa un mes y nunca sentiste nada, la mejor manera es comprar un test rápido que lo venden por Mercado Libre, 15-20 lucas, de una muestra de sangre y te demuestra si tienes anticuerpos o no. Si tienes anticuerpos, tuviste la suerte de tener COVID absolutamente asintomático, ¿ya? Pero esto deberá ser manejado con alguna asesoría médica. Hoy en día hay los hospitales, los CEFAM, todos están preocupados del tema, así que debiera dirigirse hacia el servicio médico más cercano para plantear la situación. ¿Ya? Hacerse después de pasado la primera semana, hacerse el test de PCR, y si ha pasado ya 3 o 4 semanas, hacerse un test rápido para saber si lo tuvo o no lo tuvo. ¿Ya? Ok, bueno, vamos a ir cerrando entonces. Quedaron algunas preguntas, pero las vamos a responder el otro viernes en este mismo programa. El lunes también transmitimos hacia Magallanes también, a las 6 de la tarde. Y bueno, quería leer un comentario aquí de María Isabel Tobar, que pone: qué hermoso ver hija y papá juntos siempre, con grandes invitados. Felicitaciones. Y
Y bueno, agradecerle nuevamente al doctor Octavio Aldea desde Chiloé, que nos contó la situación y cómo se organiza en realidad el hospital y cómo está Chiloé en estos momentos. Y le agradecemos y todas las preguntas que respondió. Y bueno, ganas de ir para allá también a acompañar a mi papá. Y me despido de la audiencia de Ufromedios Temuco, de Portal Pirque Noticias y también de nuestro programa Pueblos Indígenas de la Universidad de Chile. Chaltumay, Pumay, Peucayal. Y le doy la palabra a mi papá. Bueno, yo no puedo dejar de decir y reiterar mi profunda admiración por Chiloé, especialmente por los chilotes, a quienes he conocido de cerca, y lo admiro mucho. En realidad, cuando uno piensa en un campesino, pero son tan especiales que son capaces de construir una casa, construir una embarcación, hacer agricultura, criar animales, son capaces de navegar. Entonces, son tan multifacéticos como no conozco en todo el país. Además, una honradez tremenda, ¿ya? O sea, todos se cuidan. Y me decían, no, si aquí hacen el puente van a llegar a Fuerino, aquí nadie, todos nos conocemos, todos somos familia, o sea, un pueblo admirable. Por eso yo también felicito a Octavio, creo que hizo una buena elección, ¿ya? Porque es un pueblo maravilloso, ¿ya? Tiene rigores del tiempo, pero al final suma y resta, te envidio. Muchas gracias Doctor, por la invitación. Muchas gracias nuevamente por la invitación, un gusto de verlo, un gusto de conocerte, Dori. Programa muy, muy interesante. Y efectivamente, cuando uno ya ha sumado años, son 30 años acá, uno ha visto crecer todo, crecer la isla, crecer la ciudad, crecer el hospital. Y cuando uno se ve que uno fue parte de esto también, aportó en la medida de lo que pudo, uno se siente feliz, satisfecho. Y siempre yo, por lo menos, siempre pienso que si hice algo, como lo que le contaba el tema de la ecografía, es como decir, ¿qué viene ahora? ¿Qué puedo hacer ahora? Porque no creo que uno tenga que decir, ya estoy 56 años, ya estoy más cerca de jubilar, como que pase el tiempo. No. Creo siempre hacer las cosas por los enfermos, hacerlas bien rápido, no perder tiempo. El paciente que está hospitalizado no es que no tenga nada más que hacer que estar hospitalizado, y por lo tanto depender de nuestra agilidad o de nuestra prontitud, digamos, para poder resolver sus problemas. Tenemos que hacer las cosas rápido. Los servicios públicos no funcionan mal porque falta de recursos muchas veces. Funcionan mal porque la gente, los que estamos dentro, realmente no damos todo lo que tenemos que hacer. Veamos mañana, veámoslo mañana, ahí que lo vea el otro especialista, no vino nomás. Entonces yo oye, ¿podrían venir por favor? Porque este paciente se va de alta, y apuremos, agilicemos. Y la verdad es que cuando uno lo hace así, la verdad es que los resultados son buenos. Así que nuevamente muy agradecido por la invitación. Estés muy bien. Gracias, doctor. Nos despedimos entonces de todos.